Hola, ¿cómo están? Habla el profesor William Mora. En este momento tenemos un problema y obviamente nos dice que un motor de corriente continua serie se alimenta con 120 voltios y absorbe una intensidad de 30 amperios. Las bobinas inductoras tienen una resistencia de 0,60 ohmios y las bobinas inducidas de 0,40 ohmios. Se ha comprobado que las pérdidas en el hierro más las mecánicas suman 180 vatios. O sea que ya tenemos las pérdidas del hierro y tenemos obviamente las mecánicas. No nos tenemos que preocupar por ese valor. Ahora se pide que A. Dibujar el esquema de conexiones. B. Calcular la fuerza electromotriz inducida. C. Calcular las pérdidas en el cobre. D. Obtener el rendimiento del motor. E. Si el motor está girando a 2200 revoluciones por minuto, calcular su par motor. A. Ya sabemos que tenemos que hacer el esquema de conexiones para un motor de corriente continua serie. Sería como el que se muestra en la figura de la parte inferior. Ahí tenemos la bobina del inductor y la bobina del inducido. Para calcular la fuerza electromotriz inducida, en este caso se representa con la letra E, en el motor de corriente continua serie podemos utilizar la ley de Kirchhoff para voltajes en un circuito. La fuerza electromotriz inducida es igual a la diferencia entre la tensión aplicada a la terminal del motor y la caída de tensión total, representado con la letra VL, en las bobinas inductoras debido a su resistencia interna y las pérdidas en el hierro. Ya sabemos que la tensión aplicada es de 120 voltios y la corriente es de 30 amperios. Primero calcularemos la caída de tensión total en las bobinas inductoras. Utilizaremos la ley de Ohm para cada bobina. Entonces la caída de tensión representada por VL es igual a la intensidad por la RL, que es la resistencia de las bobinas inductoras, que en este caso es de 0,60 ohmios. O sea que el voltaje o la tensión de caída va a ser igual a 30 por 0,60 ohmios, que es la resistencia de las bobinas inductoras. Eso nos va a dar un total de una tensión de caída de 18 voltios. Ya tenemos el primer resultado. Ahora podemos calcular la fuerza electromotriz inducida. Para hallar la fuerza electromotriz inducida, esto es igual al voltaje más el voltaje, o el BL mejor dicho, donde la fuerza electromotriz es igual a 120 voltios más 18. O sea que la fuerza electromotriz inducida es de 138 voltios. Por eso dice ahí que por lo tanto la fuerza electromotriz inducida en el motor es de 138 voltios. He dejado todo escrito como para que ustedes observen bien los detalles, hacer un libreto prácticamente. Para calcular las pérdidas en el cobre, primero necesitamos encontrar la potencia disipada en la resistencia de las bobinas. Esto se puede hacer usando la ley de Joule, que establece que la potencia disipada en una resistencia es igual al cuadrado de la corriente multiplicado por la resistencia. Para las bobinas inductoras, ya sabemos que en este caso cuando nosotros hablamos de un inductor, eso consiste obviamente en un componente pasivo dentro de un circuito eléctrico, y estaba formado por un alambre
con forma de hélice capaz de almacenar energía en un campo magnético por medio del fenómeno de autoinducción. Por eso se le llaman inductoras. Ahora, volviendo a lo anterior, entonces sabemos que la potencia disipada es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia, en este caso de la bobina inductora. Entonces, ya sabemos que PL es igual a 30 amperios, pero tenemos que elevarlo al cuadrado por 0,60, que es el valor ohmico de la bobina inductora. La potencia disipada en este caso va a ser igual a 900, porque ya lo hemos elevado al cuadrado, amperios al cuadrado por 0,60, que es el valor ohmico de la bobina inductora. En este caso nos va a dar un valor de una potencia disipada de 540 vatios. ¿Listo? Ahora vamos a continuar. Y para las bobinas inducidas, ¿sí? Cuando yo hablo de la bobina de inducción, que antiguamente llamaba bobina de Ruhmkorff por Heinrich Daniel Ruhmkorff, es un tipo de transformador eléctrico que permite generar pulsos de alta tensión a partir de una fuente de corriente continua de baja tensión. Por eso se le llama de inducción. Ahora, la potencia de inducción es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia de la bobina inducida. En este caso, la potencia de inducción es igual a 30 amperios elevado al cuadrado por 0,40 ohmios, que es el valor ohmico de las bobinas inducidas. En este caso, lo mismo se ha elevado que a 900 amperios al cuadrado por 0,40 ohmios. O sea que la potencia de las bobinas inducidas es igual a 360 vatios. Por lo tanto, las pérdidas en el cobre son, solamente hay que sumar los 540 vatios más los 360 vatios de las bobinas inducidas, y los 540 anteriores son por la potencia de inducción, igual en este caso a 900 vatios. Listo, entonces ya tenemos las pérdidas en el cobre son de 900 vatios. Si regresamos, entonces 360 fue del cálculo de las bobinas inducidas y por las bobinas inductoras, que fueron 540. Entonces se suma 540 del resultado de las bobinas inductoras más los 360 vatios de las bobinas inducidas, nos da un total de 900 vatios. Esa es la pérdida en el cobre. Bien. El rendimiento del motor, conocido con la letra eta, se define como la relación entre la potencia útil de salida y la potencia de entrada. La potencia útil de salida es la diferencia entre la potencia de entrada y las pérdidas en el cobre y las pérdidas en el hierro y las mecánicas. Pero ya tenemos algunos valores. Ahora, la potencia útil de salida, ¿cuál es? Solamente se multiplican los 120 voltios por los 30 amperios, dándonos un total de 180 vatios. O sea que, perdón, la potencia útil de salida, ahí me equivoqué, discúlpenme, son 120 voltios, o sea, se tiene que utilizar 120 voltios, se va a multiplicar por los 30 amperios menos los 180 vatios, del cual obviamente fue el dato que nos dieron de acuerdo a las pérdidas en el hierro más las mecánicas en este caso. Ahora, 120 voltios por 30, voy a obtener un total de 3600 vatios. Pero esos 3600 vatios le resto 180 vatios, que son las pérdidas en el hierro más las mecánicas,
me va a dar un total de 3420 vatios. O sea que en sí yo tengo una potencia útil de salida de 3400 vatios en este momento. No olvidemos el valor. Ahora, para ver el rendimiento del motor, ¿qué debo hacer? Ya sabemos que habíamos dicho que teníamos que tener la potencia útil de salida y la potencia de entrada. Entonces la potencia útil de salida es de 3420 vatios sobre la potencia, regresamos acá a la potencia de entrada, que en este caso son 120 voltios por 30 amperios. O sea que la potencia útil de salida, 3400 vatios, dividido sobre la potencia de entrada, que son 3600 vatios, más o menos vamos a tener un rendimiento de 0,95. O por lo tanto, el rendimiento del motor es aproximadamente el 95%, que eso es lo que nos quiere dar ahí. Entonces, de esa manera nosotros ubicamos o hallamos el rendimiento del motor utilizando este método. Ahora, para calcular el par motor podemos usar la fórmula T, quiere decir par motor, es igual a la potencia desarrollada por el motor, y W es la velocidad angular en radianes por segundo. Primero, necesitamos convertir la velocidad de revoluciones por minuto a radianes por segundo, en este caso. O sea que la velocidad angular es igual a 2200 revoluciones por minuto sobre los 60 Hz por 2 pi radianes sobre segundo. Eso nos da aproximadamente 230,52 radianes sobre segundo. ¿Sí? Luego devuelven el video y lo analizan cuidadosamente. Por eso dejo también escrito, hice un libreto. Luego, la potencia desarrollada por el motor es la potencia útil de salida más las pérdidas en el hierro y las mecánicas. O sea, potencia desarrollada es igual a 3400 vatios más 180 vatios. Tenemos un total de 3600 vatios. ¿Listo? Continuamos. Finalmente podemos calcular el par motor. ¿Sí? El par motor en este caso es igual a 3600 vatios dividido en 230,52 radianes sobre segundo. Eso nos va a dar una aproximación de 15,61 newton metro. Por lo tanto, el par motor es aproximadamente de 15,61 newton metro. De todas maneras, lo revisan, lo leen, de igual manera ahí está el libreto, y cualquier cosita o duda lo analizaremos en clase. Muchas gracias por su atención.